Bien, hoy vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Como podemos observar, en esta ecuación tenemos bastantes logaritmos, tanto logaritmos neperianos como logaritmos que, al no tener ninguna base, son en base 10. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Pues lo primero que uno puede pensar es que tenemos una suma de logaritmos, y hay una propiedad de los logaritmos, la cual vamos a recordar, y la cual nos dice que el logaritmo en base a de un número b más el logaritmo en base a de c es igual a el logaritmo en base a de b por c. Bien, pero ¿qué pasa en este ejemplo que tenemos aquí? Pues que esta propiedad de los logaritmos no la vamos a poder utilizar. ¿Por qué no vamos a poder utilizarla? Pues porque tenemos en un lado de la suma tenemos el logaritmo en base 10. Recordemos que al no tener la base puesta, eso quiere decir que los logaritmos están en base 10. Y en el otro lado tenemos un logaritmo neperiano, los cuales tienen base e. En nuestra propiedad nos podemos fijar que para poder utilizarla, la base de ambos logaritmos tiene que ser la misma. En este caso ponemos a, pero eso quiere decir que la base tiene que ser la misma. Como no tenemos la misma base, pues esto no lo vamos a poder utilizar. Hemos descartado la opción de utilizar la propiedad de la suma, ya que hemos visto que no podemos utilizarla. Entonces vamos a probar qué otra cosa podremos hacer para resolver la ecuación. Tenemos otra propiedad en los logaritmos, la cual nos dice que un logaritmo en base a de b elevado a c es igual a c por el logaritmo en base a de b. Entonces nos vamos a fijar que en este caso esto sí podemos implementarlo en nuestra ecuación. Y nos va a quedar nuestra ecuación como el logaritmo neperiano de x lo vamos a poner multiplicando al logaritmo de e más, y en este caso el logaritmo de e lo vamos a poner multiplicando al logaritmo neperiano de x, y todo ello será igual a 1. Ahora, aquí es importante que nos fijemos en que tenemos logaritmo neperiano de x por el logaritmo de e, pero lo tenemos tanto aquí como aquí. Entonces, si estamos sumando dos veces la misma cosa, eso es lo mismo que poner 2 por la cosa que estamos sumando, que en este caso es el logaritmo neperiano de x por el logaritmo de e. Y esto será igual a 1. Si sumamos dos veces lo mismo, pues lo podemos poner, pero multiplicando por 2. Vale, ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer para resolver? Pues vamos a utilizar la misma propiedad, pero al revés. Es decir, esto que está multiplicando al logaritmo de e, lo vamos a poner en el exponente de la e. ¿Cómo? Pues de esta manera. Vamos a poner el logaritmo de e y todo esto lo vamos a poner en el exponente. 2 por logaritmo neperiano de x. Y todo esto será igual a 1. Bien, ahora vamos a realizar otra de las propiedades de los logaritmos. Tenemos logaritmo de e y sabemos que como este logaritmo no tiene base, quiere decir que la base es 10. Pues entonces lo que vamos a hacer es escribir este 1 como un logaritmo en base 10. Y sabemos que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Esto es otra propiedad de los logaritmos. Como lo queremos escribir en base 10, pues tendremos que el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. Entonces, en vez de 1, vamos a borrar el 1, vamos a poner logaritmo en base 10 de 10. La base 10 no haría falta ponerla y nos quedaría el logaritmo de 10. Ahora tenemos una igualdad de dos logaritmos con la misma base. Esto se va a cumplir cuando lo que hay dentro de ambos logaritmos sea igual. Pues lo que nos va a quedar e elevado a 2 por el logaritmo neperiano de x igual a 10. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación que nos ha quedado aquí? Pues lo que haremos será, en ambos lados de la igualdad, tomar logaritmos neperianos. ¿Cómo nos va a quedar? Pues nos quedará logaritmo neperiano de e elevado a 2 logaritmo neperiano de x igual al logaritmo neperiano de 10. Ahora, otra vez, de nuevo, vamos a utilizar esta propiedad que tenemos aquí. Y nos va a quedar que este exponente lo vamos a poner multiplicando 2 por el logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de e igual logaritmo neperiano de 10. Ahora ya sí sabemos que el logaritmo neperiano de e es 1, por lo que esto
es igual a 1. Nos va a quedar 2 por logaritmo neperiano de x igual al logaritmo neperiano de 10. Ahora tendremos que resolver lo que nos está quedando aquí. Pues lo que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a utilizar la misma propiedad, la cual estamos viendo que es bastante importante a la hora de resolver esta ecuación, porque la estamos utilizando en más de una ocasión. Entonces, otra vez la vamos a utilizar, pero al revés. Este 2 que está multiplicando lo vamos a poner en el exponente, por lo que nos quedará el logaritmo neperiano de x al cuadrado igual al logaritmo neperiano de 10. Ahora, de nuevo, una igualdad de dos logaritmos con la misma base. Por lo tanto, esta igualdad será cierta cuando lo que hay dentro de cada logaritmo sea igual. Es decir, cuando x al cuadrado sea igual a 10. O lo que es lo mismo, x igual a más menos la raíz de 10. Bien, estas serían las dos hipotéticas soluciones de nuestra ecuación. ¿Por qué digo hipotéticas? Porque si nos fijamos en nuestra ecuación del principio, la incógnita x está dentro de un logaritmo y sabemos que los logaritmos no pueden ser ni cero ni negativos. Por lo tanto, la solución menos raíz de 10 no nos valdría y nos va a quedar que la solución de nuestra ecuación es igual a la raíz de 10 y ya habríamos terminado.